Ok amigos, a continuación vamos a realizar un ejercicio basado en un problema de enfriamiento utilizando la ley de enfriamiento de Newton, la cual dice que un cuerpo que se enfría con una tasa de cambio con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo después de cierto tiempo y la temperatura del medio que lo rodea. Esto es, vamos a imaginar que V es la velocidad en que se está enfriando este cuerpo. Entonces vamos a entender que esta velocidad representa la siguiente expresión. K es un valor que representa la proporción en que se está cambiando este valor. La temperatura con respecto al tiempo es la que tiene el cuerpo después de cierto momento. Y TA es la temperatura del medio ambiente que rodea al cuerpo. ¿Qué es realmente esto? Esto me va a dar un valor que me dice cada cierta cantidad de segundos cuánto disminuye la temperatura del cuerpo. Probablemente podría ser un valor negativo, pero si el cuerpo está aumentando la temperatura, pues probablemente sea un valor positivo. Aquí lo importante es entender qué es la V, qué es la velocidad realmente. Debemos de recordar que la velocidad con que cambia algo es a lo que llamamos la derivada de eso que estamos observando. Por ejemplo, la velocidad con que cambia la distancia en que va recorriendo un vehículo es igual a la derivada de dicha distancia. Entonces, la velocidad en que está cambiando la temperatura de un objeto sería la derivada de esta temperatura. Y aquí es donde en física se pone un poquillo complicado porque no está tan específico todo con respecto a las variables. Estamos hablando aquí de la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, pero los dos son t, entonces es complicado. Vamos a recordar que la T mayúscula es temperatura y la T minúscula es tiempo. Pero entonces quiere decir que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo sería la proporción en que está cambiando la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente, suponiendo que el ambiente mantiene una temperatura constante. Esto era lo que decía Newton. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestro problema. Vamos a observar, por ejemplo, que el medio que rodea el cuerpo que estamos estudiando está a una temperatura constante de 1 grado Fahrenheit, lo cual es realmente frío. Luego se analiza la temperatura de este cuerpo después de que transcurren 20 minutos. Y nos damos cuenta que luego de que transcurrieron estos 20 minutos, el cuerpo tiene una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Aquí hay algo importante, no estamos conscientes de cuál es la temperatura al inicio. Pero sí podemos observar que 40 minutos después, ya no 20 minutos, 40 minutos después, el objeto tiene una temperatura de 20 grados Fahrenheit. La idea de esto es determinar la temperatura del objeto al inicio. La pregunta sería, ¿por qué necesito determinar esto si yo puedo tomar la temperatura al inicio? Bueno, dependiendo del experimento, realmente podría ser útil determinar dicha temperatura porque en el experimento tal vez no se tomó en cuenta ese dato y necesitaríamos ver porque según los resultados que obtuvimos, que pueden ser bastante concluyentes, es valioso determinar cuál era la temperatura inicial para poder repetir el experimento de la misma forma en otro momento. Recordemos que a nivel científico de nada sirve que un experimento nos salga bien, tal vez tengamos que probar varios, pero para esto tenemos que ir determinando las variables específicas de cada experimento. Y si de repente no sabemos cuál fue la temperatura de este cuerpo al inicio, pues si obtuvimos un resultado positivo según lo que nosotros estábamos investigando, deberíamos de reconocer este valor para luego volver a aplicarlo y hacer algunos otros cambios a ver cómo reacciona el experimento. Pero antes debemos de saber cuál es la temperatura del objeto al inicio. Entonces hay algunas variables que debemos de ir observando. Por ejemplo, la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente es constante y es de 1 grado Fahrenheit. Vamos a imaginar que esto tiene algún sistema que mantiene esta temperatura a 1 grado Fahrenheit. También debemos de tener en cuenta que la temperatura del cuerpo después de 20 minutos es igual a 40 grados Fahrenheit. Y también podemos observar que la temperatura de este cuerpo después de 40 minutos es de 20 grados Fahrenheit. Podríamos adelantarnos y creer que la temperatura va disminuyendo a la mitad, pero realmente no podemos asegurar eso con solo estos datos. Debemos de recordar
la ley de enfriamiento de Newton y luego hacer una serie de procedimientos con ecuaciones diferenciales para poder determinar realmente una fórmula que me ayude a determinar la temperatura en cualquier momento. Y pues bueno, el problema lo que me pide es determinar la temperatura inicial de este cuerpo para poder decir que vamos a utilizar este mismo valor en otros experimentos, en otras temperaturas, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos hablando de la velocidad en que cambia la temperatura de este cuerpo, que no sabemos qué temperatura tenía al inicio. Pero habíamos quedado claros en que la velocidad en que cambia la temperatura de un cuerpo viene dada por la derivada de la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo, y que si estamos en un sistema donde la temperatura del ambiente es constante, entonces, para nuestro caso, sería decir que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo sería igual a K por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente, que en este caso podemos ver que la temperatura del ambiente es 1 grado Fahrenheit. Es por esto que podemos escribir esta igualdad. A continuación vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial para ver si obtenemos algo para determinar la temperatura del cuerpo después de cierto tiempo. Veamos que tenemos dos variables. Tenemos la variable temperatura del cuerpo y la variable tiempo. Entonces podemos separar las variables para tratar de hacer un análisis de esto. Vean que lo que hice fue simplemente pasar el diferencial del tiempo al lado derecho. Ahora vamos a pasar el paréntesis que tiene la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Los dos son temperatura al lado izquierdo, porque al lado izquierdo está el diferencial de la temperatura. Es decir, este paréntesis se puede ir para este lado. La pregunta es, ¿qué va a hacer a ese lado? El paréntesis está multiplicando el diferencial y al acá. Entonces va a pasar a dividir, porque está multiplicando, pasa a dividir. Si en este momento se están preguntando por qué no pasé la K, es porque la K es una constante, no es una variable. Esta constante tenemos que determinarla en algún momento, pero al ser una constante no podemos afirmar que es parte del tiempo o parte de la temperatura. Lo cual quiere decir que puede quedar a cualquiera de los dos lados. Yo lo voy a dejar ahí con el diferencial del tiempo para que me sirva para más adelante. Sin embargo, si ustedes quieren lo pueden pasar al otro lado y es lo mismo, da igual, no hay problema. La situación está en que, bueno, a continuación vamos a tratar de integrar al lado izquierdo y al lado derecho. Y para resolver dichas integrales me va a ayudar mi amigo 16. Ok, jóvenes, recuerden que aquí tenemos integrales realmente fáciles. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos una variable que no tiene exponente y aquí tenemos solamente una constante. Cada vez que eso sucede en el denominador, nosotros podemos afirmar que el resultado de esta integral sería logaritmo natural de la variable que no tiene exponente menos la constante. Eso es lo que está en este denominador. Ahora vamos a integrar este lado. Podemos ver que aquí se está integrando con respecto al tiempo, pero la K es una constante, entonces la constante sale de la integral y se multiplica por el resultado de la integral. Pero esto sería solamente la integral de t, y si recordamos por las tablas de integrales, entonces esto sería t más c. Y ahora vamos a tratar de despejar la variable temperatura. Recordemos que tenemos logaritmo natural. Para poder quitar el logaritmo natural, nosotros usamos un pequeño truco que está basado en la función exponencial. Podemos escribir que e elevado al logaritmo natural de es igual a e elevado. Y pues bueno, esto ya lo habíamos visto en otros videos. Podemos de este lado separar la potencia y de este lado podemos quitar el logaritmo natural de la e y nos va a quedar solamente lo que está dentro del argumento, lo cual sería temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente es igual. Yo no sé si ustedes se acuerdan, nosotros ya habíamos visto esto en otros videos. Ahora de este lado de la igualdad podemos ver que hay un 1 restando, entonces ese 1 lo vamos a pasar a sumar al otro lado de la igualdad. Pero antes vamos a recordar que aquí tenemos e elevado a la c y esto también lo habíamos visto en otro video. Cada vez que nos encontremos con e elevado a la c, nosotros vamos a cambiarlo por c1. A ver, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto que está aquí es esto que está aquí. Siempre que tenemos e elevado a la c lo podemos cambiar por c1. Y bueno, aquí ya tenemos en esta sección la ecuación que a nosotros nos sirve para poder determinar la temperatura del cuerpo después de cierto tiempo. El problema es que tenemos muchas variables. Tenemos la variable k y la variable c.
las cuales no funcionan como variables, en realidad son constantes y necesitamos obtenerlas. Y bueno, para esto vamos a recordar que en algún momento hablamos sobre esto, que la temperatura después de 20 minutos era igual a 40 grados Fahrenheit. Entonces vamos a hacer las sustituciones. La temperatura es igual a C1 por E elevado a la K por 40 más 1. Vean que aquí estamos logrando determinar algunos valores importantes. Por ejemplo, ya podemos reescribir esto de otra forma. Y ahora nos vamos a recordar que en algún momento habíamos hablado de esto, lo cual nos había dicho que después de 20 minutos obteníamos una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Sustituyendo dentro de la nueva ecuación, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. La temperatura del cuerpo, que es de 40 grados Fahrenheit, es igual a C1 por E elevado a la K por 20 minutos más 1. Bueno, ya aquí lo que queda es resolver una ecuación básica que vamos a llevar en cámara rápida hasta que nos encontremos con algo relacionado a lo que hemos trabajado esta semana, lo cual sería. Veamos que en este punto pues podemos tratar de hacer algo más, por ejemplo. Y bueno, aquí al final vamos a asegurar que el logaritmo natural de 39 sobre C1 dividido entre 20 es igual a la K. Sin embargo, pues con esto no estamos obteniendo gran información, realmente apenas estamos obteniendo una ecuación para la K. Aquí todavía nos falta el C1, es lo que quiero decir. Entonces vamos a recordar que el problema nos decía que la temperatura después de 40 minutos es de 20 grados Fahrenheit. Volviendo a la ecuación original, vamos a decir entonces que 20 grados Fahrenheit, el cual es la temperatura del cuerpo, es igual a C1 por E elevado a la 40 por K, porque 40 es el tiempo, más 1. Resolviendo esto de nuevo en cámara rápida. Y recordemos que para poder despejar la K aquí debemos de hacer lo siguiente. Y de esta forma encontramos otra ecuación para la constante K. Cuidado porque estoy diciendo otra ecuación. ¿Qué quiero decir? Que si K en este caso es igual al logaritmo natural de 19 sobre C1 dividido entre 40 y según lo que habíamos hecho anteriormente, K también era igual al logaritmo natural de 39 sobre C1 dividido entre 20, entonces podríamos afirmar a continuación que... Y pues bueno, de aquí nosotros podemos asegurar entonces que si el 40 está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Aquí la situación es ¿por qué los estoy igualando? Porque aquí dije que la K era igual a todo esto y aquí dije que la K era igual a todo esto. Entonces a continuación esto quedaría así. Aquí vamos a tener cuidado, muchachos. Recuerden que dividido entre 20 quiere decir que hay una fracción grande y el 20 se encuentra abajo, pero el 40 pasa a multiplicar aquí. Entonces nosotros podemos simplificar 40 con 20, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Entendamos, este 2 es el resultado de 40 dividido entre 20. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el 2 ahora va a pasar aquí. Recuerden que aquí yo quité el valor absoluto porque estoy elevando al cuadrado. Elevado al cuadrado nunca me va a dar negativo, así que entonces no va a indefinir al logaritmo natural. Y ahora pues podemos observar por aquí que ya tenemos una ecuación fácil de resolver, porque si a los dos lados hay logaritmo natural, entonces esto quedaría de la siguiente forma. Recordemos que 39 al cuadrado es lo mismo que 1521. Y bueno, aquí nos quedaría C1 al cuadrado. Y vean que tenemos una ecuación básica en donde esto puede pasar a multiplicar y esto puede pasar a multiplicar, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. C1 al cuadrado por 19 es igual a 1521 por C1. Y pues bueno, aquí también tenemos una ecuación bastante simple porque podemos hacer lo siguiente. 19C1 al cuadrado menos 1521 C1 es igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática que ustedes pueden resolver utilizando la fórmula general, utilizando inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Resolviendo esto se me generan dos resultados. C1 sería el siguiente valor, redondeándolo un poco, y bueno, también podría asumir el siguiente valor, que sería 0. Esto es un problema, no puede ser 0, porque al ser 0, vamos a ver por aquí, se me indefine la función k,
Y también pues desaparecería la constante K. Entonces tenemos por aquí un buen problema. Estaríamos diciendo que no podemos usar ese resultado. El resultado que me dice que C1 es igual a 0. Sin embargo, recordando la función original de la temperatura, decía que la temperatura después de cierto tiempo es igual a C1, que ahora vamos a llamar 80,053, el cual es un valor muy redondeado. Si podemos utilizar más decimales es mejor aún. Pero ahora va a decir por E elevado a la K por T más 1. ¿Cuál es el problema? Que todavía no sabemos quién es K. Pero sin embargo, si nos venimos para acá atrás y observamos que en algún momento habíamos dicho que K era igual a esto de aquí, entonces podríamos hacer lo siguiente. Tomando en cuenta que C1 es este valor de aquí, podemos asegurar entonces que la K es lo mismo que escribir logaritmo natural de 19 sobre 80,053 dividido entre 40. Este sería el valor de la K según lo que hicimos anteriormente. Y si por ahí alguno se está preguntando si cualquiera de las dos posibles ecuaciones que hemos utilizado sirve, sí, también cualquiera de las dos, porque estos son equivalentes. La K es la misma según el problema siempre. Entonces vamos a escribir, qué sé yo, en calculadora, porque no creo que determinar estos logaritmos sea tan fáciles. Logaritmo natural de 19 sobre 80,053. Y después, muchachos, cerramos paréntesis y escribimos dividido entre 40. Y de esta forma estamos determinando que la K, según lo que hizo la calculadora, y si lo hicieron bien debió de haberles dado algo como esto, sería 0,036. De nuevo estamos redondeando un poco, pero recuerden, la idea de esto es ojalá poder utilizar todos los decimales que la calculadora nos indica, porque si no, pues podríamos estar teniendo resultados muy imprecisos. Y ahora, bueno, vamos a recordar que la ecuación original era esta, que decía que la temperatura después de cierto tiempo es igual a 80,053 por E elevado a la menos 0,036 por el tiempo más 1. Ahora vamos a recordar la pregunta principal de este problema. ¿Cuál era la temperatura después de cierto tiempo? Bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. Sin embargo... Ok amigos, ahora sí, después de que mi amigo 16 hizo un gran trabajo, un trabajo bastante complejo, que es de álgebra básica, no es ya de ecuaciones diferenciales. El de ecuaciones diferenciales solamente era pasar las variables al lado que era, y de ahí en adelante todo era álgebra básica. Entonces ahora nos vamos a recordar qué era lo que decía el problema. El problema decía que tenemos que determinar la temperatura del cuerpo al inicio. Vean que aquí tenemos la temperatura del cuerpo después de cualquier cantidad de tiempo. Aquí lo importante es darse cuenta qué es lo que sucede después de cierto tiempo. Pero, ¿qué pasa con la temperatura inicial? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la temperatura inicial? ¿Qué quiere decir esto en el tiempo? En el tiempo, temperatura inicial quiere decir que han transcurrido 0 minutos. No hay tiempo. Acabamos de empezar a hacer el problema. Entonces vamos a escribir que el tiempo es 0 dentro de esta ecuación, y entonces la ecuación se convertiría en lo siguiente. Aquí podemos ver que lo único que hicimos fue que aquí cambié la t por 0 y aquí también cambié la t por 0. Entonces ahora sería recordarse que 0 por cualquier número es igual a 0. Y bueno, también hay que recordarse que cuando tenemos 0 en el exponente, el resultado es 1. Entonces e a la 0 sería igual a 1. Y ahora lo único que nos queda es resolver esta operación. Entonces el resultado de la temperatura inicial sería 81,053 grados Fahrenheit. Vamos a entender algo importante. Yo coloqué las unidades de medida hasta el final porque asumí que el problema estaba hecho todo dentro de las mismas unidades de medida. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes le presentan esto a un profesor de física, pues probablemente se moleste mucho porque él sí necesita ver todas las unidades en todo el proceso. ¿Por qué? Porque en un problema de física probablemente no se tomen las mismas unidades en todo el problema, en todas las relaciones que hay. Los problemas no necesariamente van a tener las mismas unidades siempre. Entonces es importante tener en cuenta las unidades de medida. Porque probablemente en algún momento tengamos que hacer un cambio de unidades, pasar de metros a kilómetros, pasar de Fahrenheit a Celsius o viceversa. Entonces es valioso que si están en un curso de física tengan en cuenta este detalle. ¿Por qué?
Aquí no lo hicimos porque como yo soy profesor de matemática me aseguré que el ejercicio mantuviera las unidades siempre y entonces pues logré que me quedara al final bien. El problema está en si están en física y de repente ustedes se ven en la necesidad de hacer cambios de variables, pasar de metros a kilómetros, pasar de segundos a minutos, etcétera, etcétera. En física eso es un problema que tienen que tener en cuenta. Este curso no es de física, así que entonces yo pude acomodar el problema para que me quedara al final Fahrenheit. Pero si quieren hacer algo divertido, díganle al profesor de física que están en la clase de física matemática. Eso va a ser divertido.